Buenos días, o buenas tardes, o buen día. El día de hoy estaremos explicando en este video informativo o educativo una clase de hidráulica 2 impartida por el ingeniero Geraldo Rodríguez, profesor de nuestra clase. Nos pide diseñar una red de sistema de abastecimiento de agua potable del sector urbano proponiendo las siguientes condiciones: un rango de velocidades de 0.6 a 2 metros sobre segundo, que son reglas impuestas en nuestro país de velocidades para abastecimiento de agua. Dicen un rango de presión de 14 a 50 metros de columna de agua y una temperatura de 25 grados Celsius. Lo pide que lo calculemos por el método de Hardy-Crush, que son de redes de circuitos cerrados. Para ello se nos pide analizar el siguiente circuito, donde está compuesto de dos circuitos y de 6 nodos y 8 tramos, como se muestra en esta figura. Se dice que el método de procedimiento más utilizado para determinar los caudales circulantes en una red en donde los diámetros y su demanda de nodos son conocidos es el método de Hardy-Crush. Para ello se calcula un caudal corrector mediante un proceso iterativo basándose en dos principios hidráulicos fundamentales que tienen similitud con las famosas leyes de Kirchhoff en lo que es electricidad. Este método tiene dos características muy importantes. Una de ellas es que en un nodo la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el caudal que entra a un nodo es positivo y los caudales que salen de un nodo son negativos. Entonces la suma algebraica de esos caudales es igual a cero, es igual para todos los nodos. Y ahí existe otra ley que dice que la suma algebraica de las pérdidas de carga, en una de las líneas se compone de una malla es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos tramos, este es un circuito, ¿verdad? Entonces todo este circuito tiene pérdidas, pero tiene pérdidas negativas y positivas. ¿A qué se debe esto? A la dirección del flujo. Entonces la sumatoria de estas pérdidas es igual a cero para que el ejercicio esté correctamente. Ok, bueno, dice que para conocer o aplicar el método necesitamos dos valores importantes. Uno de ellos, la demanda de los nodos conocida, o sea, es lo que impone cada nodo de agua y al igual que su diámetro. Entonces, nosotros tenemos nuestra demanda. Cabe recalcar que el diámetro que nos impusieron fue de 2 pulgadas, debido a que el diámetro mínimo permisible para tubería en nuestro país. También nos dan las longitudes de los tramos, la rugosidad que sabemos que es un tubo de PVC y las cotas sobre el nivel del mar que tiene cada uno de los nodos o cada uno de los puntos, ¿verdad? Una vez exponiendo ya nuestro ejercicio o lo que nos piden que hagamos, vamos a lo que es a los cálculos matemáticos, que para ello utilizamos el programa de Excel, que se nos hace más sencillo, pero ustedes lo pueden realizar a mano o con el software que tengan disponible. Entonces, primero lo que hacemos es verificar el parámetro de diseño. El parámetro de diseño se saca con respecto a la temperatura del agua. Nos dijeron que teníamos que usar una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, para eso nosotros necesitamos conocer la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y la densidad. Eso lo sacamos de las propiedades del agua, de un catálogo o incluso de internet. Y tenemos los siguientes valores, ¿verdad? Estos se expresan en metros cuadrados sobre segundo. ¿Por qué? Porque son las unidades en el sistema internacional, que son metros sobre segundo para la velocidad, ¿verdad? Metros cuadrados entre segundo, etc. Una vez ya teniendo eso de nuestro catálogo respecto a nuestro parámetro de agua, pasamos a lo que son las tablas de los reyes de nodo, que son valores que a nosotros nos dan, como son las cotas, la demanda. Entonces nosotros necesitamos conocer el flujo que pasa por cada ramal, porque no lo conocemos. Nosotros lo que conocemos solo son las demandas impuestas por cada nodo, pero no conocemos cuánto caudal pasa por cada uno de nuestros tramos y lo necesitamos conocer, para lo cual se hace un balance de prueba de error para luego conocer nuestros caudales correctos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos un balance de la siguiente manera. Sabemos que cada nodo impone una demanda para su gasto, ¿verdad? De litros por segundo. Entonces, si nosotros queremos ser abastecidos
necesitamos saber con cuánto caudal tiene que contar nuestra red. Entonces nosotros lo que hacemos es una suma de todas las demandas impuestas, lo sumamos y ese va a ser nuestro caudal principal. Entonces, como sabemos que en cada nodo hay un gasto, hacemos nuestro primer balance en el nodo 1 de la siguiente manera. Sabemos que nuestro caudal que entra es de 13 litros por segundo y tenemos un gasto de 2 litros por segundo. Entonces nosotros lo restamos y tenemos 11 litros por segundo para la demás red. Entonces yo supuse dividirlo entre dos para tener la mitad de flujo para acá y la mitad de flujo para acá. Y entonces para el tramo 1, que es este que está aquí, yo vine y dividí el balance que me quedó en el nodo 1 entre 2, tanto para el tramo 1 como para el tramo 6, como se muestra. Una vez teniendo ya el flujo que sé que pasa por el tramo 1, yo me muevo hacia el nodo número 2. Ya sé que en mi nodo número 2 tengo una demanda de 1.5 litros por segundo, pero ya sé cuánto flujo pasa por el tramo número 1, entonces yo le resto a lo que pasa por el tramo número 1 la demanda impuesta por ese nodo y me queda un flujo de 4 litros por segundo. Entonces yo quiero que pasen las siguientes para el tramo número 2 y para el tramo número 7, que yo elegí que para el tramo número 7 pasara 1 litro por segundo y para el tramo número 2 que pasaran 3 litros por segundo. A la hora de hacer la suma siempre voy a tener mis 4. Ok, para el nodo número 3 yo ya conozco cuántos litros de agua pasan por el tramo número 2. Entonces yo al tramo número 2 le resto la demanda que impone el nodo número 3 y tengo este valor. Ahora voy para el nodo número 4. En el nodo número 4, antes de llegar al nodo número 4, yo ya conozco cuánta agua va a pasar por el tramo número 6, que eran 5.5 litros por segundo. Entonces yo a ese 5.5 litros por segundo le resto la demanda que impone el nodo número 4 y ya conozco cuánto flujo tengo para repartir para acá. Lo que quiere decir que para el tramo número 5 va a ser lo mismo que pasa por el nodo número 4, que es, y aquí lo tengo. No, para el nodo número 4 va a ser el mismo para el tramo número 5. Para conocer lo que pasa por el nodo número 4 en el nodo número 5 por el balance, perdón, hago lo siguiente. Dije que por el tramo 7 iba a pasar 1 litro por segundo y por el tramo 5 aquí lo tengo. Entonces yo sumo estas dos porque aquí va a pasar un flujo hacia arriba y un flujo que nace a la derecha y le resto la demanda que impone ese nodo y tengo un flujo de 4 litros por segundo. Luego me voy a lo que es el nodo 6. El nodo 6 llegan dos tipos de flujo. Llega un flujo de izquierda a derecha y un flujo de abajo hacia arriba. Entonces yo vengo y sumo el tramo número 4. El tramo número 4 más el tramo número 3, que son los que le llegan, y le resto la demanda que impone ese nodo y nos da igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro ejercicio o nuestro balance fue correcto porque el método de Hardy-Cross dice que al final de nuestro nodo tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nuestro balance fue correcto. Y como podemos verificar, la sumatoria de ambos nos dan igual a lo mismo, ¿verdad? Lo que quiere decir que el balance está perfecto en este caso. Una vez ya teniendo nuestros balances, pasamos esos valores, los pasamos a metros cúbicos entre segundos, que son las unidades de medida en nuestra región, ¿verdad? Para luego hacer los demás cálculos. Una vez ya teniendo nuestro balance, pasamos a lo que es a nombrar cada circuito y yo lo elegí de la siguiente manera, para lo cual podemos hacer otra tablita en donde coloquemos los nombres de los circuitos con sus propiedades. Entonces yo elegí para el circuito número 1 este es mi circuito número 1, que puse mis nodos tanto iniciales como finales para luego colocar las características de los tramos. Entonces yo nombré como del circuito número 1 el tramo 6, el tramo 5, el tramo 7 y el tramo 1 con sus respectivos nodos iniciales y finales, que para eso puse lo que son las longitudes que va a tener cada tramo, que aquí las tengo,
que son valores que ya me dieron. El diámetro, que sabemos que vamos a trabajar con 1 pulgada, 2 pulgadas para todo, y con una rugosidad de PVC que se muestra aquí a continuación. Algo que explicar. Esta K que miramos aquí son K con pérdidas de accesorios. Como en nuestro caso no nos están dando ningún tipo de accesorio, solo estamos analizando los caudales, nosotros les ponemos un valor de 0. Pero en teoría aquí tiene que llevar, por lo menos si hay una pérdida de válvula, si hay una válvula, si hay un codo, etcétera, ¿verdad? Entonces pasamos a lo que es a elaborar lo que es el circuito. El circuito lo que sirve es para nombrar el signo de cada caudal y esto se hace a favor de las manecillas del reloj. Entonces, todo flujo que vaya a favor de las manecillas del reloj lo tomamos como positivo y todo flujo que vaya en contrario de las manecillas del reloj lo nombramos como negativo. Sabemos que a la hora de hacer el balance nosotros elegimos la dirección propuesta del agua. Yo elegí que aquí iba a ir la mitad y la otra mitad para acá. Entonces, si nosotros tenemos el tramo 6, lo tomo como positivo porque va a favor de las manecillas del reloj y el tramo 5 lo tomo positivo porque va a favor de las manecillas del reloj. Mientras tanto, estos valores negativos son porque el tramo 1 va en contra de las manecillas del reloj y el tramo 7 también. Entonces, por eso es que se ponen de esa manera. Para luego, a la hora de hacer la sumatoria de las pérdidas de carga, eso me da igual a 0, que era uno de los factores que mencioné al inicio de este método. Ahora vamos a lo que es el circuito número 2, que en el circuito número 2 es este que está aquí, que lo contemplan el tramo número 7, el tramo número 4, el tramo número 3 y el tramo número 2. En este caso ya miramos que el tramo número 7 nos queda positivo. ¿Por qué? Por la siguiente manera. Entonces, como aquí empieza el circuito a favor de las manecillas del reloj, si miramos que del nodo 2 al nodo 6 ya va a favor de las manecillas del reloj. Entonces, por lo tanto, el tramo 7 es positivo y el tramo 4 es positivo. Mientras tanto, como yo elegí que la voy a vivir de esta manera, el tramo 2 va a ser negativo y el tramo 3 también. Y así sucesivamente para cualquier tipo de ejercicio. Pero si nosotros hubiéramos elegido otro sentido de agua, íbamos a tener otros signos diferentes. Es respecto al balance que nosotros elijamos. Una vez ya teniendo nuestros caudales a favor de las manecillas de reloj y en contra, pasamos lo que es a los caudales de prueba. ¿Por qué se llaman caudales de prueba? Porque estos caudales nosotros estamos proponiendo en el balance. No sabemos si son los reales. Para eso se hace una prueba de tabla de error y se utiliza el método iterativo de punto fijo. O pueden usar cualquier otro tipo de método. Ese método de punto fijo es que uno comienza a iterar hasta conocer dos valores iguales para saber que el valor de prueba está bueno. En nuestro caso, para ello colocamos nuestros caudales que elegimos aquí no importa el número de signos porque solo son números. Esto puede ir variando. Lo que vamos a hacer que a la hora de hacer el número de reino lo vamos a poner como valor absoluto para que no nos afecte el signo, ¿verdad? Pero en realidad esto no afecta el signo. El signo se ocupa para hallar las pérdidas más adelante, las pérdidas de cada tramo. Entonces, una vez ya teniendo nuestros caudales de prueba, nosotros calculamos nuestro número de reino. El número de reino va a estar definido por la siguiente fórmula, que este que está aquí. Entonces, para esto se ocupan las propiedades del agua, donde podemos ver que yo usé esta porque nos dieron 25 grados Celsius. Y la fórmula es esta, ¿verdad? La puse entre valor absoluto y si ustedes miran, estos valores salen de esta tablita. De aquí. Hasta se los voy a seleccionar para que vean. Entonces, podemos ver que ahí estamos usando esos valores para encontrar nuestro número de reino. Una vez encontrando nuestro número de reino, nosotros vamos al factor verdadero, factor prueba y factor total, o sea, el factor que nosotros vamos a usar. ¿Por qué se llaman tres tipos de factores? Porque nosotros a la hora de poner caudales de prueba, nuestros caudales, nuestros números de reino van a ir cambiando. Y si cambian nuestros números de reino, por ende van a cambiar otros valores. ¿De dónde saco yo este factor fricción? Nuestro factor fricción lo saco de la siguiente fórmula. Se las muestro. Okay. Nuestro factor fricción lo saco de la siguiente fórmula, que es esta que está aquí.
este factor fricción, aquí podemos ver cómo se utiliza ese método de punto fijo, donde nosotros ponemos un valor de prueba, que aquí puede ser 1, 10, 12, cualquiera, y ese valor al final de estar iterando nos tiene que dar igual, como en este caso. Por eso yo usé lo que es una macro. Entonces, antes que todo, yo usé esta fórmula para encontrar mi factor fricción, ¿verdad? Entonces, yo utilizo esta fórmula y aquí yo inicié con un valor de 1, como salí en el ejemplo. Inicié con un valor de 1 y después iba copiando el valor que me daba aquí, aquí y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo hago el método de punto fijo porque estos caudales de prueba me van a ir cambiando. Por ende, esto me va a ir cambiando. Y para saber que está bueno, yo aplico este factor, ¿verdad? Que es el factor de prueba. Estos valores, al yo cambiar esto, me cambian estos valores de prueba, perdón. Y entonces, y así sucesivamente. Entonces, para no estar aplicando varias veces la fórmula, yo hice una macro. Que a la hora de que mis caudales de pruebas cambien, la macro, yo solo le doy iterar y comienza a buscar valores que sean iguales. Por lo tanto, hice lo que es una condición. Que esa condición dice que si este valor de prueba es igual al factor total o factor, ¿cómo puedo decir? El factor a trabajar, pues el factor pérdida a trabajar o el factor de rugosidad a trabajar. Entonces, ese factor va a ser igual, sí. Y si no es igual, que no diga nada. Y como podemos ver en todo, a mí ya me cumple. Algo que recalcar, que yo no le doy iterar porque yo ya envié mi trabajo y mi trabajo lo envié como hoja de Excel. Entonces no puedo darle iterar porque él ya no me deja. O sea, ya lo guardé como hoja de Excel porque el ejercicio ya me había dado. E incluso aquí le puse el 1 para yo recordar que aquí yo lo puse como 1 de prueba. Y si ustedes se fijan, yo apliqué esta fórmula ya para que la fórmula se me hiciera más fácil por si usted hace un ejercicio igual. Y esta es la fórmula que ocupé, ¿verdad? Que fue la que les enseñé. Entonces, una vez haciendo ya nuestros factores, pasamos a lo que es encontrar las pérdidas por cada tramo. Las pérdidas por cada tramo. Que para nosotros necesitamos encontrar nuestro caudal de prueba. Aquí sí ya nuestro caudal de prueba, aquí lo copiamos solo como número, porque estos van a ser reemplazados, ¿verdad? Pero en esto que vamos a hacer ahorita, ya copiamos estos valores que tenemos aquí como propiedades, o sea, los amarramos, porque a partir de esto va a cambiar. Entonces, nosotros amarramos esos valores y aquí sí ya respetamos el signo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estos nos tiene que dar igual a 0. Entonces nosotros aquí respetamos nuestro signo que le pusimos a favor o en contra de la manecilla del reloj y aplicamos la siguiente fórmula, que la siguiente fórmula es H. H es la pérdida que hay por cada tramo. Entonces nosotros aplicamos la siguiente fórmula que va a estar definida como el caudal al cuadrado, que es este caudal que tenemos aquí, entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Entonces yo aquí apliqué el área para que la fórmula no se me hiciera tan compleja, donde como sabemos que es el diámetro, o sea, nos están dando un tubo circular, que para conocer el área de eso es pi por diámetro al cuadrado entre 4 y nos están dando un diámetro de 0.0557, ¿verdad? Entonces aplico esa fórmula y aquí tengo mi área. Entonces, por F, que es nuestro factor fricción, que ya calculamos. Por eso es importante hacer esto, porque así sabemos que nuestros factores están buenos. Entonces, por nuestro factor fricción que tenemos aquí, que nos va a salir después de iterar, entonces, y como podemos verla aquí, por la longitud entre el diámetro, que es lo que tenemos aquí, la longitud que es de cada tramo entre el diámetro. Si nosotros podemos ver, todo esto está amarrado. Miren, tramo 6, tramo, igual lo tenemos aquí. Tramo 6, no he cambiado absolutamente nada. Aquí no lo puse porque solo arrastré de aquí hacia aquí y se sigue suponiendo que son los mismos tramos, ¿verdad? Entonces, correcto. Una vez ya teniendo eso, nosotros venimos y pasamos a lo que es aquí. Y aplicamos la fórmula. Y ponemos una condición, que si este es negativo, que siga conservando el signo cuando hice una prueba lógica, ¿verdad? Y como podemos ver, al final hacemos una sumatoria, que esta sumatoria nos tiene que dar 0, porque dice la ley que la suma algebraica de las pérdidas de carga en cada una de las líneas que componen la malla o el circuito es igual a 0. En este caso, yo ya lo tengo igual a 0, como les dije, porque el ejercicio ya lo terminé, ya lo entregué, ya en todo. Entonces, a ustedes aquí no les puede dar 0, un ejemplo, les puede dar cualquier valor, porque estos caudales de prueba no son los reales, son los que nosotros propusimos.
Entonces, nosotros encontramos esta sumatoria igual para el otro circuito y aplicamos HQ, que es un factor, ¿verdad? HQ, que para encontrar la diferencia, o la diferencia de caudal, o la pérdida, o la corrección que diga, que es esta que está aquí. Entonces, nuestra HQ va a ser igual a la H que tenemos de pérdida entre Q, y eso lo sumamos. Una vez teniendo eso, esto nos sirve para aplicar lo que es la diferencia o lo que es la corrección que le llaman. Entonces, esa sale de la siguiente fórmula. Que es, perdón, que es menos, perdón, menos la pérdida multiplicada 2 veces por HQ, entre 2 veces por HQ. Esta pérdida nos tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque es una como comprobación del método que nos tiene que dar igual a 0. Aquí ya lo tengo igual a 0, como les digo, porque el ejercicio lo realicé. Pero aquí nos va a dar una corrección, que esto se va a ir componiendo a favor que vayan proponiendo caudales de prueba. Y cuando nosotros ya aquí nos dé 0, por ende aquí nos va a dar 0, ¿verdad? Porque está en el denominador, en el numerador, perdón. Entonces, una vez ya teniendo eso, nosotros comenzamos a buscar lo que son nuestros caudales corregido. Eso va a ser igual a la suma de los caudales de prueba más nuestra corrección. ¿Me entienden? Entonces, más nuestra corrección y así sucesivamente. Entonces aquí nunca nos va a dar los caudales corregidos como me dan a mí. O sea, aquí nos va a dar otro tipo de caudal y nosotros comenzamos a proponer caudales hasta que esto nos dé 0. Entonces, algo que recalcar, muy importante, cuando un tramo es adyacente en dos circuitos, se hace la siguiente, que podemos ver que para el circuito número 7, que está aquí, yo lo que hice fue sumarle es la corrección del circuito número 1 y le resté la corrección del circuito número 2, porque este adyacente en 2, o sea, sirve para los dos, igual para el otro circuito, ¿verdad? Que es el tramo número 7. Nosotros venimos y le restamos. Aquí no lo hice, pero se lo voy a hacer para que ustedes lo tengan en cuenta. Le restamos y ya. Entonces, como nosotros vamos a estar suponiendo caudales de prueba, para que aquí nos dé la corrección nos dé igual a 0 y la suma de la pérdida nos dé igual a 0, yo hice otra macro para no estar copiando y pegando valores, ¿verdad? Entonces hice una macro con la condición que yo le decía que estos caudales corregidos me los pasara a caudales de prueba. Entonces, al pasarme mis caudales de prueba, los factores, el factor de prueba me iba a cambiar. Entonces, para que este factor de prueba fuera igual al otro, entonces yo le daba iterar, le doy iterar y él ya me busca valores por el método de puntos fijos que sean iguales para luego seguir probando. Entonces, este es un ensayo de prueba-error. Yo lo voy dando probar, iterar, probar, iterar. Cuando a mí ya me dé 0 la pérdida que hay en cada ramal, o sea, la suma de las pérdidas por cada circuito, yo me detengo. Aquí yo le di como unas 5 iteraciones, para serle sincero. 5 iteraciones le di. Entonces le di 5 iteraciones y aquí me dieron estos caudales. Entonces estos son los caudales corregidos. En este caso nos sirvió lo que son, no asimiló lo que son las direcciones de los flujos que supusimos a la hora de hacerlo con la necesidad de reloj. Por si podemos ver aquí no está negativo, negativo, igual aquí. Entonces, que esto no ocurre siempre. Esto porque es algo sencillo y lógico, pues, como para que entendamos. Entonces lo hice de esta manera y nos dio, una vez ya teniendo nuestros caudales corregidos o los caudales reales que van a pasar, si podemos ver algo importante, que aquí los caudales no fueron los mismos. Si podemos observar, creo que se ve. Miren los caudales que nosotros propusimos, ¿ves? A la hora de hacer el balance y los caudales corregidos que nosotros nos dan. No varía mucho, pero sí varía. Lo que podemos decir que esto no eran los correctos. Íbamos a tener alguna, no sé, en algún caso iban a haber más abastecimiento y en otro así sucesivamente. Entonces nosotros ya tenemos nuestros caudales propuestos y pasamos a lo que es
a verificar una de las partes más importantes, que son las velocidades propuestas. Si ustedes recuerdan, nuestras velocidades permisibles eran de 0.6 a 2 metros sobre segundo, que son las que se imponen en nuestro país, ¿verdad? Ok, entonces nosotros aquí ya tenemos para cada uno de los circuitos el tramo y tenemos la elevación de cada nodo. Porque si ustedes recuerdan, a nosotros nos dieron una elevación de cada nodo sobre el nivel del mar, que esta que está aquí. Entonces yo solo hice, copié esto y lo pegué aquí, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a conocer mi velocidad, la altura piezométrica y lo que es el gradiente o la carga piezométrica. Aquí encuentro la altura piezométrica y esta es la carga piezométrica. Entonces, primero que todo, calculo mi velocidad, que sabemos que por la ecuación de continuidad, caudal va a ser igual a velocidad por área. Entonces, velocidad va a ser igual a caudal entre área. Entonces, yo encuentro, tengo mi caudal y conozco mi área. Sé que mi área es pi por diámetro cuadrado entre 4 y ya conozco mi velocidad. Puse una condición que me verificara que los caudales que estuvieran en el rango de 0.6 a 2 metros sobre segundo me lo pusiera con un check y los que no, que me los pusiera con este. Entonces, si podemos ver, aquí el agua va a llegar, pero no de la mejor manera. Y es lo más permisible que hay para este ejercicio. Pero como podemos ver, para los demás no cumplen, ni uno se nos pasa, ni uno es menor. Entonces, una vez ya teniendo nuestras velocidades o haber rectificado nuestras velocidades, vamos a lo que es la altura piezométrica. Que la altura piezométrica va de la mano con la carga piezométrica. Entonces nos dijeron que habían 50 metros de columnas de agua. Aquí va de dependencia a nuestra altura, ¿verdad? Esto puede ir cambiando, no es un rango fijo, ¿verdad? Entonces yo tengo mi altura, mi gradiente piezométrica, mi carga piezométrica, perdón, y se la sumo para encontrar mi altura piezométrica. Entonces, mi altura piezométrica, para yo encontrar, para el nodo número 1, ¿verdad? Entonces, para el nodo número 4, yo vengo, o para el tramo para el nodo número 4, el tramo número 5, yo vengo y a esto le resto la pérdida que hay por el tramo número 6. Entonces, sabemos que en el tramo número 6 hay una pérdida de este valor. Entonces, yo vengo y le resto. Y encuentro la altura piezométrica de ese punto. Entonces, luego, para hallar mi carga hidráulica, mi carga piezométrica, perdón, me confundo, yo vengo y le resto la altura piezométrica menos la cota que hay en ese lugar o que la cota que hicimos con un equipo topográfico y así sucesivamente. Luego, para este que está aquí, yo vengo y le resto a la altura piezométrica del tramo número 5, yo vengo y le resto la pérdida que hay en el tramo número 5. Para el tramo número 7 vengo y le resto la del tramo número 5 y así sucesivamente. Y luego le resto las alturas. Hago una diferencia de altura y esa es mi carga piezométrica y así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, aquí hemos llegado al final de nuestro video para este ejercicio. Espero que este ejercicio les haya servido como monotomía para hacer otro ejercicio y puedan realizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hicimos. Primero que todo, expusimos nuestro ejercicio que se nos asignaron, lo, lo presentamos, cuáles eran las propiedades, lo que se nos exigía y sucesivamente. Luego aplicamos los modelos matemáticos porque para ello necesitamos parámetros de diseño respecto al agua, que esto lo podemos sacar de catálogo. Luego una tabla de la red de nodos donde nos servirá para hacer lo que es el balance, ya que no conocemos los caudales que hay en cada tramo. Solo conocemos las demandas impuestas por nodos, pero no los caudales. Luego seleccionamos los circuitos, los nombramos y elegimos la dirección del agua y le agregamos el signo respecto con lo que expliqué. Luego calculamos nuestro número de reinos, los caudales de prueba, nuestros factores y hacemos el proceso iterativo, ¿verdad? Por el método de punto fijo o lo pueden hacer por otro método, en dependencia de métodos numéricos, lo que hayamos visto de un método o lo que más dominemos. Luego calculamos nuestras pérdidas en respecto a cada tramo y calculamos nuestros caudales corregidos, ¿verdad? Por siempre generando los macros o ustedes los pueden hacer manualmente. Yo le dije pues porque soy un poquito más haragán y así nos explicaron pues. Entonces luego de eso calculamos nuestras velocidades con la ecuación de continuidad
y calculamos lo que es la altura piezométrica y la carga piezométrica. Y en esto termina nuestro ejercicio. Espero les haya servido y muchas gracias.